Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde exploramos juntos los mundos más fascinantes del entretenimiento audiovisual. Hoy nos embarcaremos en un viaje virtual a Turquía, un país conocido por su rica historia, su cultura vibrante y por supuesto, sus series de televisión adictivas. En este vídeo, no vamos a hablar de las largas y famosas telenovelas turcas, esas que te mantienen enganchado durante cientos de capítulos. No. Hoy nos centraremos en un formato más concentrado, más directo al grano, las series cortas turcas que te atrapan al instante, esas joyitas escondidas que puedes disfrutar en un fin de semana y que te dejan con ganas de más. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un universo de dramas intensos, romances apasionantes, thrillers llenos de suspense y comedias ligeras, todo ello con el inconfundible sello turco. Y lo mejor de todo, todas estas series están disponibles con subtítulos en español, así que no hay excusa para no darles una oportunidad. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido sobre series y películas todas las semanas, así que seguro encuentras algo que te guste. Además, me ayudas un montón a seguir creando contenido para ustedes. Vamos a darle. La primera serie de la que quiero hablarles se llama Immortals, o Yaşamayanlar en turco. Es una serie de vampiros, pero olvídate de los vampiros a los que estás acostumbrado. Aquí los vampiros son seres antiguos, poderosos y con una agenda propia. La historia se centra en Mia, una joven convertida en vampiro contra su voluntad, que busca vengarse de Dimitri, el vampiro que la transformó. La serie está llena de acción, efectos especiales impresionantes y un elenco de personajes complejos y carismáticos. Lo que la hace tan adictiva es su ritmo vertiginoso, cada capítulo te deja con ganas de más y la trama te mantiene en vilo hasta el final. Además, la ambientación en Estambul le da un toque muy especial, mezclando la modernidad de la ciudad con la historia milenaria de la región. Es una serie perfecta para los amantes del género fantástico y de las historias con mucha acción. Profundicemos un poco más en los elementos que hacen de Immortals una serie tan atrayente. La mitología de los vampiros se reinventa con una perspectiva turca, alejándose de los clichés occidentales. Los vampiros no son simples bebedores de sangre, son entidades políticas y sociales con sus propias jerarquías y conflictos internos. La lucha de Mia no es solo por venganza, sino también por recuperar su humanidad, o al menos, definir qué significa ser humano en su nueva existencia. El personaje de Dimitri, el villano, es particularmente interesante. No es un simple monstruo sediento de sangre, sino un personaje complejo con motivaciones propias, producto de siglos de experiencia y poder. La serie también explora temas de identidad y pertenencia, especialmente relevantes en un contexto como Estambul, una ciudad que se encuentra en la encrucijada de culturas y civilizaciones. Los efectos especiales, aunque no al nivel de producciones hollywoodenses, son bastante buenos y contribuyen a la atmósfera oscura y sobrenatural de la serie. En resumen, Immortals ofrece una visión fresca y original del género vampírico, combinando elementos de acción, drama y fantasía con una ambientación única. Siguiendo con el género fantástico, les quiero recomendar The Protector, o Hakan, Muhafız. Esta serie, también producida por Netflix, nos cuenta la historia de Hakan, un joven vendedor de antigüedades que descubre que es el último protector de Estambul, un elegido para proteger la ciudad de fuerzas oscuras ancestrales. Hakan no es un superhéroe al uso, es un chico normal que se ve obligado a asumir una gran responsabilidad y a aprender a controlar sus poderes. La serie combina elementos de fantasía con la mitología turca, creando una historia única y muy entretenida. Lo que me gusta de The Protector es que explora temas como la identidad, el destino y la importancia de proteger nuestro patrimonio cultural. Además, la serie cuenta con unas escenas de acción muy bien coreografiadas y un elenco de actores muy talentosos. Si te gustan las historias de superhéroes con un toque diferente, esta serie te va a encantar. Ampliemos nuestra visión de The Protector. La serie no solo se apoya en la mitología turca, sino que la integra de forma orgánica en la trama. Los talismanes, las armas antiguas y los rituales tienen un significado profundo y se basan en creencias y leyendas reales. Hakan, como personaje principal, evoluciona a lo largo de las temporadas. Comienza siendo un chico común y corriente, pero poco a poco se transforma en un líder y protector de la ciudad. Su viaje es uno de autodescubrimiento y crecimiento personal. La serie también presenta personajes femeninos fuertes e independientes, que desempeñan un papel crucial en la lucha contra las fuerzas oscuras.
Zeynep, por ejemplo, es una guerrera entrenada y una aliada invaluable para Hakan. La dinámica entre los personajes es uno de los puntos fuertes de la serie. La amistad, el amor y la lealtad son puestos a prueba constantemente. The Protector también utiliza la ciudad de Estambul como un personaje más. Los lugares emblemáticos de la ciudad se convierten en escenarios de batallas épicas y conspiraciones secretas. La serie, aunque a veces recurre a clichés del género, logra diferenciarse por su enfoque en la cultura y la historia turca. Es una propuesta entretenida y visualmente atractiva que seguramente complacerá a los fans de las historias de superhéroes y la fantasía. Cambiando completamente de género pero manteniendo la calidad, les quiero hablar de Ethos o Bir Bakadr. Esta serie, también de Netflix, es un drama social que explora la vida de un grupo de personas muy diferentes en Estambul, cada uno con sus propias creencias, valores y problemas. A través de sus historias, la serie nos muestra la complejidad de la sociedad turca contemporánea, abordando temas como la religión, la política, la identidad de género y las diferencias socioeconómicas. Ethos es una serie muy inteligente y provocadora, que te hace reflexionar sobre tus propios prejuicios y creencias. Lo que la hace tan especial es su capacidad para mostrar la humanidad de cada uno de sus personajes, incluso de aquellos con los que no estamos de acuerdo. Es una serie que te conmueve, te hace pensar y te deja una huella duradera. Si buscas una serie que te desafíe intelectualmente y te haga empatizar con personas diferentes a ti, Ethos es una excelente opción. Profundicemos en la riqueza y la complejidad de Ethos. La serie no se limita a presentar estereotipos o caricaturas de los diferentes grupos sociales. En cambio, se esfuerza por mostrar la complejidad y la humanidad de cada individuo, incluso de aquellos con los que podemos estar en desacuerdo. La trama entrelaza las historias de varios personajes, creando un mosaico de la sociedad turca contemporánea. Hay una psicóloga secular que atiende a una paciente religiosa, una familia adinerada que se enfrenta a problemas de infidelidad y un joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. La serie aborda temas delicados como el choque cultural, la represión sexual y la discriminación religiosa con sensibilidad y honestidad. No hay respuestas fáciles ni soluciones simples. Ethos te obliga a cuestionar tus propias creencias y a considerar perspectivas diferentes. La dirección y la actuación son excepcionales. Los actores logran transmitir la complejidad emocional de sus personajes con sutileza y profundidad. La serie también utiliza la cinematografía para crear una atmósfera que refleja el estado emocional de los personajes. En resumen, Ethos es una obra maestra del drama social que te dejará pensando mucho después de haberla terminado de ver. Es una serie que te desafía, te conmueve y te hace ver el mundo de una manera diferente. Si lo que buscas es algo más ligero y divertido, te recomiendo 50M2. Esta serie es una comedia negra que cuenta la historia de Servet, un sicario que, tras ser traicionado por su jefe, se hace pasar por el hijo perdido de un sastre en un barrio humilde de Estambul. Servet, que nunca ha tenido una familia ni amigos, se ve obligado a adaptarse a su nueva vida y a relacionarse con sus vecinos, gente sencilla y amable que lo acoge con los brazos abiertos. A medida que Servet se integra en la comunidad, empieza a cuestionar su pasado y a replantearse su futuro. 50M2 es una serie muy entretenida y original, que combina el humor negro con momentos emotivos. Lo que me gusta de esta serie es su capacidad para sorprenderte en cada capítulo y su elenco de personajes carismáticos y entrañables. Si buscas una serie que te haga reír y te conmueva al mismo tiempo, 50M2 es una excelente elección. Exploremos el encanto de 50M2. La serie funciona a varios niveles. Por un lado, es una comedia negra con situaciones hilarantes y diálogos ingeniosos. Por otro lado, es una historia sobre la redención y la búsqueda de la identidad. Servet, el sicario, es un personaje complejo que evoluciona a lo largo de la serie. Al principio solo busca esconderse y sobrevivir, pero poco a poco se va abriendo a la posibilidad de una vida mejor. Los vecinos del barrio son personajes entrañables que lo acogen con los brazos abiertos y le enseñan el valor de la amistad y la comunidad. La serie también tiene un toque de thriller, con giros inesperados y momentos de tensión. La trama se complica a medida que el pasado de Servet lo alcanza y lo obliga a enfrentarse a sus antiguos enemigos. La combinación de humor, drama y acción hace que 50M2 sea una serie muy entretenida y adictiva. La actuación es excelente, especialmente la de Engin Öztürk, quien interpreta a Servet con una mezcla de dureza y vulnerabilidad.
En resumen, 50M2 es una comedia negra original y conmovedora que te hará reír y reflexionar al mismo tiempo. Es una serie que te sorprenderá y te dejará con una sonrisa en el rostro. Y hablando de comedias, no puedo dejar de mencionar Leila and Mejnun. Esta serie, aunque tiene más temporadas de las que consideraríamos corta, cada capítulo es autoconclusivo y la trama general es tan absurda y surrealista que puedes empezar a verla en cualquier momento y disfrutarla al máximo. Leila and Mejnun es una comedia surrealista que sigue la historia de dos personas que nacen en el mismo hospital y que son destinados a estar juntos desde el principio. Sin embargo, su relación está llena de obstáculos y situaciones absurdas, que los llevan a vivir las aventuras más disparatadas. La serie está llena de humor absurdo, referencias a la cultura turca y personajes inolvidables. Lo que la hace tan especial es su originalidad y su capacidad para sorprenderte en cada capítulo. Si buscas una serie que te haga reír a carcajadas y te transporte a un mundo de fantasía, Leila and Mejnun es una excelente opción. Aunque encontrarla con subtítulos puede ser un poco más complicado, la búsqueda vale la pena. Ahondemos en el universo onírico de Leila and Mejnun. La serie es una mezcla de comedia, drama y fantasía con un toque surrealista. Los personajes son excéntricos y las situaciones son absurdas. Sin embargo, debajo de la superficie hay una crítica social y una reflexión sobre el amor, la amistad y la identidad. Leila y Mejnun son dos personajes opuestos que están destinados a estar juntos. Su relación es complicada y está llena de obstáculos, pero también es llena de amor y comprensión. La serie está llena de referencias a la cultura turca, desde la música y la literatura hasta la política y la sociedad. El humor es inteligente y a menudo satírico. Leila and Mejnun es una serie que te hace pensar y reír al mismo tiempo. La dirección es creativa y la actuación es excelente. Los actores logran transmitir la excentricidad y la humanidad de sus personajes. En resumen, Leila and Mejnun es una comedia surrealista y original que te transportará a un mundo de fantasía y te hará reír a carcajadas. Es una serie que te sorprenderá y te dejará con una sensación de alegría y asombro. Por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Aleph. Esta es una serie de misterio y crimen que te mantendrá al borde de tu asiento. Dos detectives, Kemal y Setar, muy diferentes entre sí, deben unir fuerzas para resolver una serie de asesinatos rituales en Estambul. A medida que investigan, descubren una conspiración que se remonta a la historia otomana y que amenaza con desestabilizar la ciudad. Aleph es una serie muy bien escrita y dirigida, con una atmósfera oscura y misteriosa que te atrapa desde el primer momento. Lo que la hace tan especial es su capacidad para combinar el suspense con la historia y la cultura turca. Además, las actuaciones de los actores son excelentes y la trama te mantiene en vilo hasta el final. Si buscas una serie de misterio y crimen que te haga pensar y te mantenga entretenido, Aleph es una excelente opción. Analicemos el suspense y la intriga de Aleph. La serie destaca por su atmósfera oscura y misteriosa, que te atrapa desde el primer momento. Los asesinatos rituales están envueltos en un aura de secretismo y las pistas son escasas y confusas. La relación entre los dos detectives, Kemal y Setar, es compleja y conflictiva. Kemal es un detective moderno y escéptico, mientras que Setar es un detective tradicional y religioso. Sus diferencias de personalidad y métodos de investigación chocan constantemente, pero también se complementan. La serie explora temas como la historia otomana, la religión, la política y el poder. La trama se complica a medida que los detectives descubren una conspiración que se remonta siglos atrás. La dirección es impecable y la actuación es excelente. Los actores logran transmitir la complejidad emocional de sus personajes con sutileza y profundidad. En resumen, Aleph es una serie de misterio y crimen bien escrita y dirigida que te mantendrá al borde de tu asiento. Es una serie que te hará pensar y te sorprenderá con sus giros inesperados. Hemos llegado al final de este recorrido por las series cortas turcas que te atrapan al instante. Espero que hayan encontrado alguna que les llame la atención y que se animen a darle una oportunidad. Recuerden que todas estas series están disponibles con subtítulos en español, así que no hay excusa para no disfrutarlas. Hemos explorado mundos de vampiros con sed de venganza, superhéroes protectores de Estambul, dramas sociales que nos invitan a reflexionar, comedias negras llenas de giros inesperados, historias de amor surrealistas y crímenes misteriosos que nos mantienen en vilo.
Turquía tiene mucho que ofrecer en el mundo del entretenimiento, y estas series son solo una pequeña muestra de ello. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series que disfrutar. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Qué les parecieron? ¿Tienen alguna otra serie corta turca que me recomienden? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día.